Hoy resolveremos preguntas de física. Comenzamos. ¿Cuánta energía potencial respecto al nivel del suelo tiene una pesa de plomo de 10 kilogramos cuando se encuentra 2 metros por encima del suelo? La gravedad es igual a 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces, la solución es sencilla. Usamos la fórmula de la energía potencial, mgh, luego reemplazamos datos y la respuesta nos sale 196 joules. La respuesta es el inciso A. Pregunta número 2. En un circuito eléctrico en serie se tienen las siguientes resistencias: 3 ohmios, 4 ohmios y 5 ohmios. Calcula la resistencia total. Como es serie, simplemente hay que sumar. 3 más 4 más 5, pues nos da 12 ohmios. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Continuamos. Pregunta 3. Un foco sonoro colocado bajo el agua tiene una frecuencia de 750 Hz y produce ondas de 3 metros. ¿Con qué velocidad se propaga el sonido en el agua? En este caso solamente hay que multiplicar lo que es la frecuencia por la longitud de onda, lo cual sería 750 por 3, lo que nos da 2250 metros sobre segundo. Inciso E. Pregunta 4. Una prensa hidráulica tiene un cilindro de entrada de 2,5 centímetros de diámetro y un cilindro de salida de 15 centímetros de diámetro. Si se supone el 100% de eficiencia, encuentre la fuerza que el pistón de salida ejerce cuando sobre el pistón de entrada actúa una fuerza de 40 newtons. Para lo cual utilizamos esta fórmula, donde se relaciona la fuerza con la área, porque las presiones en ambos puntos son iguales. Haciendo el despeje respectivo y reemplazando datos, haciendo algunas operaciones con el área. Como son círculos, utilizamos el área de un círculo. Haciendo la simplificación respectiva, reemplazando datos, nos queda que la fuerza 2 es igual a 1440 newton. Cabe aclarar que en este caso nos han dado el diámetro, por eso en la fórmula estamos dividiendo 15 entre 2, ¿no?, para encontrar el radio. Y la respuesta es el inciso D. Pregunta 5. Una prensa hidráulica tiene un cilindro de entrada de 2,5 centímetros de diámetro y un cilindro de salida de 15 centímetros de diámetro. Si se recorre el pistón de entrada una distancia de 10 centímetros, ¿cuánto se recorre el pistón de salida? En este caso usamos esta fórmula. ¿Por qué? Porque el volumen, al considerarse no compresible, es igual en ambos lados, ¿no? Entonces, área por X nos va a dar el volumen. Entonces, haciendo el respectivo despeje, nos queda esto. Haciendo algunas operaciones con el área, otra vez el área de un círculo, ¿no?, pi r al cuadrado. Sigue las operaciones, simplificando el 2, porque en el numerador y denominador tenemos lo mismo. Y tenemos esta parte. Reemplazamos datos y nos queda que x2 es igual a 0,28 centímetros. Eso sería el inciso B. Pregunta número 6. La gente tiene más o menos la misma densidad que el agua dulce. Encuentre la fuerza de flotación que la atmósfera ejerce sobre una mujer de 50 kilos al nivel del mar, donde la densidad del aire es de 1,3 kilogramos metros cúbicos. Entonces, en esta parte aplicamos la fórmula del empuje, que es la fuerza de flotación, y en este ejercicio el aire es como el líquido, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el aire, nos ejerce, ¿no?, una fuerza de empuje. Entonces, también nos recordamos que el volumen de la persona, para calcular el volumen de la persona estamos utilizando la densidad. Y está diciendo que la densidad de la persona es similar a la densidad del agua, eso nos dice el problema. Entonces, por eso dividimos la masa de la persona, que es 50, entre la densidad del agua, que es 1000, dando un volumen de 0,05 metros cúbicos. Luego, ya podemos calcular lo que es la fuerza de flotación. Reemplazamos datos y nos queda que el empuje o la fuerza de flotación es 0,64 newton, lo cual vendría a ser el inciso D. Pregunta 7. Una muestra de mineral pesa 17,5 newton en el aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua,
La tensión en el hilo es de 11,20 newton. Calcula el volumen total. En este caso nos conviene hacer un diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la tensión, el empuje y el peso del cuerpo. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el Y sería en este caso, ¿no? Igual a 0, nos da esto, ¿no? La tensión más E menos W igual a 0. Entonces, despejando, nos va a quedar esto. Sabemos que el empuje es igual a volumen, densidad por gravedad. Luego, despejamos el volumen, llevando la densidad y la gravedad al denominador. Luego, reemplazando datos, nos queda que el volumen es 6,4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Inciso D. Pregunta 8. Un avión cuya masa es de 40.000 kilogramos y cuyas alas tienen un área total de 120 metros cuadrados vuela horizontalmente. ¿Cuál es la diferencia de presión entre la superficie superior e inferior de sus alas? Bueno, aplicamos lo que es presión igual a fuerza sobre área. En este caso la fuerza va a ser el peso, ¿no?, de las alas. Esa sería la fuerza y pues dividimos peso entre el área, ¿no? Y pues sabemos que el peso es masa gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Y luego reemplazando dato nos queda esto. Y pues la presión va a ser de 3,27 por 10 al cubo pascales. Inciso B. 9. El corazón de una corredora bombea 25 litros por minuto de sangre a una presión promedio de 140 torricelis. ¿Cuál es el caudal del bombeo del corazón? Técnicamente ya nos han dado el caudal, que es volumen sobre tiempo, pero en nuestras respuestas, en los incisos que hay que marcar están litros sobre segundo. Entonces simplemente hay que hacer un factor de conversión, donde un minuto tiene 60 segundos. Haciendo la operación nos queda 4,17 por 10 a la menos 1 litros sobre segundo. Inciso B. La pregunta 10 dice, un barril de 80 centímetros de altura se llena con queroseno. Al abrir la tapa del fondo del barril, ¿a qué velocidad sale el queroseno? En este caso vamos a utilizar esta fórmula. 2GH, ¿no? Raíz de 2GH, ¿no? Que se puede deducir a partir de caída libre. Entonces, reemplazando datos, nos queda esto y la velocidad es 3,96 metros sobre segundo, que sería el inciso A. Hasta el siguiente vídeo.